Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy en el área de comunicación. Nuestra actividad del día de hoy, día 2, se denomina Conocemos cómo se organiza un reportaje. La meta que debemos lograr es leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello vas a identificar la estructura externa del reportaje y analizarás su contenido de cada parte de la estructura. Vamos a reflexionar sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. Explorar dos reportajes. El reportaje de la izquierda, festividad de los negritos, y el reportaje de la derecha, guión peruano para el mundo. Observa la estructura. Observa los títulos, la entrada. ¿Qué temáticas abordan? ¿Cuál será el tema de cada uno de los reportajes? ¿Qué extensión tienen? ¿En qué se parecen? Observen, mis niños. Tiene título o llamado el titular y la entrada. Muy bien. Ahora vamos a analizar preguntas antes de la lectura. Observa el texto. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad, la festividad de los negritos, en este reportaje? ¿Has escuchado? ¿Qué información cree que nos brindará este reportaje? Observa el título y pregúntate qué información me brindará este reportaje. ¿Las fotografías tienen relación con el título? Observen. ¿Qué tipo de texto es el reportaje? ¿Qué tipo de texto será, mis niños? Estas son preguntas que nos vamos a realizar cada uno de nosotros para poder identificar qué tipo de texto es la información que tiene, la estructura, observen, esto es antes de la lectura. Vamos a ver el durante la lectura. En el durante la lectura vamos a realizar una primera lectura. Después de haber observado el texto, realizo mi primera lectura. Este reportaje te voy a mandar en la ficha para que puedas trabajarlo, puedas observarlo y leerlo. Ya estás haciendo tu primera lectura. Muy bien. ¿Qué más debo hacer? Voy a buscar palabras que no conozco el significado. Una vez que hago mi primera lectura, si encuentro palabras que no conozco el significado, debo subrayarlas y copiar en mi cuaderno de comunicación para poder buscar en el diccionario el significado y escribir. Después voy a realizar una segunda lectura. Esta segunda lectura me permitirá entender y comprender mejor sobre el contenido del texto. ¿Ya encontraste qué tipo de texto es? ¿Te diste cuenta? Muy bien, es un texto informativo. El reportaje es un texto informativo donde nos da a conocer algo. En el reportaje vamos a encontrar que el periodista es el principal autor. Observen, está el nombre del periodista dentro del reportaje. En conclusión, ¿qué nos da a conocer este reportaje? ¿O cuál es la intención del periodista? Dar a conocer las tradiciones de la cultura y la fe religiosa de Huánuco, expresada en una danza costumbrista denominada Festividad de los Negritos.
Recuerda que el reportaje es como la ampliación de una noticia. Según la Real Academia de la Lengua Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. O sea que da a conocer algo. En este caso, en este reportaje, nos da a conocer sobre las tradiciones de la cultura y la fe religiosa de Huánuco, expresada en una danza costumbrista denominada Festividad de los Negritos. Ahora sí vamos a ver cómo está estructurado. El reportaje tiene un titular, una entradilla, ilustraciones o fotografías, desarrollo o cuerpo, cierre, final o conclusión. En el titular, la finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje, se presenta con letras grandes y de diferentes colores. Tiene que ser creativo y llamativo el titular. En la entradilla, o también llamada entrada, tiene que ser clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector, presente el tema o las ideas que tratará el reportaje. Las ilustraciones son fotografías, infografías, como documentos o fotocopias. El desarrollo o cuerpo son los párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y una información variada. El cierre final o conclusión es la idea final de la persona que está escribiendo el reportaje. Conocida la estructura, te voy a enviar en la ficha el texto donde vas a poder mencionar o escribir al costado del texto todas las partes correspondientes a la estructura. Observa, todo reportaje tiene las siguientes partes: el titular, la entrada, las fotos, el cuerpo y el cierre. ¿Dónde está ubicado cada una de estas partes de la estructura? Observa, tenemos el titular con letras grandes, llamativas, donde menciona y dice Festividad de los Negritos. Tiene una entrada, y ahí está la entrada, el nacimiento del niño Jesús. La entrada da a conocer de qué va a tratar el reportaje. Las fotografías que tienen que estar de acuerdo con el título, el cuerpo, donde se escribe los párrafos correspondientes a todo el reportaje, va el nombre del periodista. En el cierre va al final, porque es la idea final del reportaje. También menciona los entrevistados, el nombre de los entrevistados. ¿Eso dónde va? En el cuerpo. Muy bien, mis niños, ya hemos identificado la estructura del reportaje. Observen bien porque ustedes van a subrayar o van a identificar también con una flechita en su cuaderno de dónde a dónde corresponde cada estructura o parte del reportaje. Ahora sí vamos al contenido de cada una de las partes. Este cuadrito te voy a enviar para que puedas trabajarlo en tu cuaderno de comunicación. Partes del reportaje. En el titular, observa el titular, solamente vas a copiar el comienzo de cada parte. Escribes, por ejemplo, en el titular, el ejemplo que muestra Festividad de los Negritos, ese es el titular, recuerda,
En la entradilla, solamente el comienzo de cada parte vas a escribir. Escribes el nacimiento del niño Jesús. Las ilustraciones vas a escribir. ¿Cuáles son las ilustraciones que acompañan al reportaje? Escribe. El desarrollo o cuerpo. Solamente el comienzo de cada parte, mis niños. Y el cierre final o conclusión también me vas a indicar dónde empieza. El comienzo de cada parte, recuerda, dónde empieza. Dónde empieza el desarrollo o cuerpo, escribe solamente dónde empieza. Una vez que hemos identificado las partes, vamos al contenido del reportaje. ¿Qué hay en el interior de cada parte? Por ejemplo, este cuadrito te voy a enviar también, lo vas a trabajar porque estamos trabajando el contenido también de la estructura. Menciona periódico, el nombre del periódico, vas a escribir la fecha y por quién fue escrito el reportaje. En el titular vas a escribir cuál es el titular, el tema, cuál es el tema, cuáles son las ilustraciones que acompañan al reportaje de la festividad de los negritos, cuáles son los subtemas. Recuerda que los subtemas van también con negrita. Y al final, la conclusión o punto de vista del autor, la idea final. Escribes con tus propias palabras lo que entiendes. Serán los entrevistados de este reportaje. A quienes entrevista el periodista, vas a escribir también esta respuesta en tu cuaderno. En el lado izquierdo vamos a identificar a quién está entrevistando el periodista. Al final, del lado izquierdo, de la columna del lado izquierdo, al final dice, recuerda el padre Oswaldo, un referente de la fe en la región. ¿A quién se estará entrevistando? Al padre Oswaldo. Vamos al cuadrito de la derecha. En cuanto al vestuario, el periodista y gestor cultural, ¿a quién se está entrevistando? Jorge Chávez. Ellos están dando su opinión con respecto a esta festividad, qué es lo que conocen. Entonces, ¿a quiénes entrevista el periodista? Al padre Oswaldo y a Jorge Chávez, un periodista. Chicos, ¿recordamos qué es el reportaje? El reportaje, recuerda que es un texto informativo. Es un relato de actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, artículos, etc. O sea, dentro del reportaje están noticias, artículos y otros, con la finalidad de informar. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos, como por ejemplo en los periódicos, por televisión. Ustedes han podido ver reportaje al Perú, por radio también, mis niños, diferentes canales de difusión. Habiendo aprendido todo esto y teniendo en claro que es un reportaje, vamos a realizar nuestro reto. Ahora piensa a qué familia, a qué familiar vas a entrevistar para recoger información que te servirá para tu reportaje. Recuerda que nuestro tema es la diversidad cultural. Vas a escribir en tu cuaderno los nombres de 2 familiares que vas a entrevistar sobre la diversidad cultural.
Frente a este reto que te estoy poniendo, vas a reflexionar. ¿Cómo vas a elaborar tu reportaje? Ponte a pensar. ¿Cómo voy a elaborar mi reportaje? ¿Qué vas a necesitar? ¿Cómo recogerás mayor información sobre la diversidad cultural de tu región? ¿Qué preguntas vas a hacer en tu reportaje que te brinde toda la información el entrevistado para que puedas recoger esa información y colocarlo en tu reportaje? Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué estamos logrando hasta esta parte? ¿Exploré reportajes e identifiqué su estructura? Si es sí, marcas en la parte donde dice lo logré. Si aún está siendo apoyado por un familiar, marcas lo estoy intentando. Si otra persona está ayudándote con las respuestas, necesito apoyo. ¿Confirmé mis predicciones a partir de la lectura de un reportaje? ¿Cuáles son las predicciones, mis niños? En la primera parte, antes de la lectura, recuerda que hicimos algunas preguntas. Esas son tus predicciones. Al conocer la estructura y los contenidos, vas a poder contestar esto. ¿Confirmé mis predicciones a partir de la lectura de un reportaje? ¿Confirmaste lo que estuviste pensando antes de la lectura, antes de leer el texto? ¿Reconociste la organización de un reportaje? ¿Cómo está organizado? ¿Identificaste la estructura externa? ¿El titular, la entrada, el cuerpo y el cierre? ¿Interpretaste el propósito para el cual se escribió el reportaje? ¿Volviste a leer el texto e identificaste información sobre aspectos internos? ¿Localizaste datos de los entrevistados? Si lo lograste, marca donde dice lo logré. Si lo estás intentando o alguien te está apoyando, lo estoy intentando. Si alguien te está ayudando con las respuestas, necesito apoyo. Muy bien, chicos, hasta acá hemos llegado a la parte final del reportaje y la estructura. Recuerda que toda esta información, este video te va a servir para que resuelvas la ficha de trabajo que te voy a enviar. No olvides de, en la lectura, mencionar e identificar la estructura del reportaje y cumplir tu reto. Muy bien, chicos, hasta la próxima.